Global. Bien, señores, arranca Realidad Global, una visión de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. José Ramón Suriel, Miguel Solano y Santiago Valverde. Con ello vamos a analizar, ¿no?, un tema bastante importante aquí en la República Dominicana, el tema del narcotráfico. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio Paliza, habló y parece que sabe. Habló y parece que sabe. Narcotráfico, PRM, política y políticos en la República Dominicana. Solano. Mira, yo soy presidente de la República y el ministro de la presidencia, es decir, el hombre a bordo, el segundo, me viene a decir a mí, me viene a informar que va a pronunciar un discurso a la nación. Yo lo llamo, le digo, siéntese ahí y pronúncieme el discurso. Cuando él habla, yo tomo la decisión de si va a hablar o si no va a hablar, porque yo soy su jefe. Si él dice que no va a hacer lo que yo estoy diciendo, está obligado a renunciar e irse, simple y llanamente. Entonces, lo que uno se pregunta aquí en este caso, ¿cómo el presidente de la República pudo permitir un discurso tan desastroso? La única teoría posible que se puede encontrar como explicación es que el presidente quería salir de él. Oyó el discurso y le dijo, qué bonito, está precioso, ¿verdad? Para votarlo. Pronúncialo y ya, que acabemos con este show, ¿verdad? Porque los gringos dicen, nosotros no cortamos cola. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros cortamos cabeza. Y donde vamos es a llevarnos las cabezas. Ahora, aquí en República Dominicana todavía han estado cortando las orejas de algunas cabezas. Las cabezas siguen intactas. Entonces, esas pequeñas orejitas de aquí y de allá se las han venido cortando, echándola en paquete y llevándosela. Pero la cabeza sigue ahí. Entonces, los gringos ya, con la embajadora en función, porque hay que ver que el discurso lo pronuncia después de la visita de la embajadora, que fue a Palacio y presentó sus cartas credenciales. Entonces, ya está obligado a hablar. Una vez que la embajadora está ahí, él está obligado a hablar y viene y le pronuncia al país este discurso. El discurso lo expresa diciendo que los narcotraficantes llegaron al PRM a través de otros partidos, que otros partidos lo introdujeron, que fue una conspiración. En el mundo de los calieses, ¿cómo que se llama eso? Cuando tú entras gente, un infiltrado. Que fueron infiltrados, ¿verdad? Nadie le cree. Pero, ¿cuál es el partido? Nadie le cree, el no. El PLD lo infiltró. Óyeme, la Fuerza del Pueblo el lo PLD, infiltró. el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo no la pueden acusar porque en las elecciones del 20, cuando ellos ganan por primera vez, la Fuerza del Pueblo fue un aliado del PRM. Entonces no lo pueden acusar. Ahora, en esta situación en que ellos están involucrados en su totalidad. Ahí no hay inocente. Ahí no hay inocente. El país sabe que él sabía. Ay. No hay cómo escaparse de esa. Entonces, obviamente, el Palacio tiene que tener el plan de que quiere salir de él. Y solamente así, solo eso puede justificar que le hayan permitido pronunciar un discurso que no tiene ningún sentido en ninguna forma. Y su frase más célebre, la que todo el mundo recuerda, es que seguirán cayendo. José Ramón Suriel, ¿seguirán cayendo los narcos de los partidos políticos o del PRM? Mira,
La verdad que al escuchar a nuestro directo amigo, nosotros pudiéramos decir que eso es como una novela de un cuento que se está escribiendo. Pero ese discurso que le faltó humildad, lleno de prepotencia, lleno de odio, porque cuando usted va a limpiar algo en su casa, usted no tiene que mirar al vecino. Simplemente usted lo que hace es que lo limpia. Ahora, ¿qué pasa? Ese partido se pasó todos los años acabando con la oposición, cuando eran oposición, con el gobierno de turno o los gobiernos de turno, señalando que eran los más impolutos, cuando totalmente divorciado de la realidad. Porque tú tildaras que todos los gobiernos, bueno, pero yo no vi que se llevaron en el gobierno de Leonel un funcionario, un legislador, un regidor, un ex militar, y tampoco vi en el gobierno de Danilo. Usted podía sindicalizar que César el abusador tenía conexiones, pero usted, César el abusador, no era un dirigente, no era un militante del PLD, político, ni era un militante del PLD. Ah, que colaboró. Bueno, solo puede decir cuánta gente se te acerca y colabora. Pero cuando tú permites y le das puesto en la administración, directores que ya están extraditados, gente de tu entorno, legisladores que te financiaron una campaña, o es que se nos olvida. Pero además, yo quiero recordarle al país y que me desmientan en cada uno de esos lugares, en las elecciones pasadas, a mí me dio ganas de llorar. Cuando dirigentes del PRM le daban una bolsita a un joven matándolo para que vaya a votar. ¿Y dónde fue eso? Está captado en vídeo. Eso está captado en vídeo aquí en la capital. Sí, en el país entero. Óyeme, en Constanza. No hubo excusa. Aquí, eso todo el mundo lo sabe. Votaron arrebatado entonces. Entonces, ¿cómo tú me vienes ahora a decir que una situación tan delicada como la que está viviendo la República Dominicana? Alguien me contó de no sé si fuiste tú, Francis, que me dijiste en Santiago, es una locura lo que está pasando en Santiago. ¿Cuánta gente no han matado? En Constanza en una semana mataron 4 jóvenes por punto de droga. Que esto está hasta el tuétano. El estamento que aquí más se respetaba era la Fuerza Armada. Y a mí, que vengo de ahí, me da pena. Me da pena ver cómo se ha permeado las Fuerzas Armadas en la República Dominicana y la policía ni te diga. Porque, óyeme, los ejemplos están ahí, ellos los conocen. Ahora, queremos tapar el sol con un dedo. Yo creo que esto tocó fondo y no era el momento del señor Paliza en dar un discurso echándole la culpa al otro. Él, como dice Solano, debió haberle pedido perdón. Nosotros le fallamos a este país. Nosotros nos hacemos un mea culpa. Eso sí era lo que nosotros esperábamos, que él iba a decir eso. Pero tú salir a decir que los otros y que faltan más. Aquí todo el mundo sabe que faltan más. Ahora, yo quiero terminar con esto, Francis. Nosotros como sociedad tenemos obligatoriamente que ir a una renovación. Yo escuché una diputada del PRM, creo que apellido Suárez, o Suazo, sí, no sé. Soraya Suárez, que estaba diciendo, pero a nosotros, a mí, que era de mi partido, no acorralaron. Estaban haciendo la guerra con dinero. Con ellos mismos. O sea, y tú vienes a decir ahora con la carita limpia, cuando todos ellos saben que buscaron en la zona costera principalmente, los principales narcotraficantes para ser candidatos o para que apoyaran o para que se hicieran cargo de alguien. Yo, que he estado en la lucha política durante mucho tiempo
Y lo primero que yo como dirigente político le decía a mi gente, digo, hay 3 cosas que nadie me la puede defender, porque eso se lo digo yo en la barriga a mis hijos: droga, robo y violación. No me busque, no me llame, porque el hijo mío, aunque parezca duro, que se meta en eso, lo único que tiene que hacer es suicidarse, que con eso me hace más, me da más paz y tranquilidad. Pasa una semana, un mes, lo que sea, pero no le hace el lastre, porque no hay razón alguna, porque su papá no lo vieron en eso. Entonces nosotros como sociedad tenemos que dar un ejemplo, y los partidos políticos tienen que abocarse internamente a hacer una revisión y a cuidarnos, porque de lo contrario, quien nos va a gobernar es, que nos están casi gobernando, es el narcotráfico. Santiago Valverde, ¿cuál es su análisis del discurso del presidente del PRM? Porque aparentemente el hombre parece que sabe. Definitivamente sabe. Ese es el discurso, un discurso primero justificativo, el discurso, creo yo, de un hombre que se siente asustado y acorralado. ¿Asustado? Sí, sí. ¿Y por qué asustado? Es sencillo. Él es Estaba tembloroso. Es el presidente de un partido que le tocó recorrer todo el país, reunirse con esa gente, y hay videos del señor Paliza aconsejando votar por parte de ellos, diciendo que eran lo mejor. Y aquí no hay nadie inocente. Tú sabes en tu barrio quién anda haciendo qué. Todo el mundo sabe en su vecindario quién anda haciendo qué, o se lo imagina, porque hay fortunas que no se explican. Es decir, tú... Suriel conoce los 15 puntos en Constanza. ¿Cuánto? Claro. 15. Si hubieran 15 estuviéramos bien. Exacto. Entonces, este discurso que refleja a un hombre incluso hasta medio amargado, porque presiente, siente o sabe lo que viene, porque no creo que eso termine aquí. O sea, ¿vienen más? Claro que vienen más, porque como dice Suriel, estamos tocando fondo. Esto ha llegado a unos límites en que yo le estaba diciendo al poeta Miguel Solano hace un rato antes de comenzar, que hasta miedo da pasar por ciertas zonas de Santiago y de Puerto Plata. Si me permite hacerte, ¿Entiendes? si me permite Sí, hacerte una bueno. acotación. Santiago se ha convertido en que tú no puedes hablar. Tú vas a los lugares y tú no puedes hablar porque tú no sabes El que está ahí al el lado. que está ahí al lado. Y yo conozco de gente, mira, le voy a revelar esto. Hace unos años nosotros fuimos a La Vega con una persona que quería exportar a las islas unos vegetales chinos. Y nos presentan un amigo, nos presenta una persona que era exportador, y de repente me dice, caramba, pero este hombre sí ha progresado, porque yo dejé de verlo 3 años y mira qué empresa tiene y cómo es posible. Y le presentamos él nos presenta una salsa picante que él hace, o hacía. Y yo no conozco a la persona. Es un empresario de las islas que tiene mucho tiempo aquí, exporta. Cuando él me dice, pero qué raro, esta persona no me volvió a llamar, y lo que le ofreció le dio todo que sí. Y a los 30 días yo llamo al amigo y le digo, fulano, ¿y qué pasó me dice, ¿y tú no viste el periódico? ¿Qué pasó? Pero a fulano lo mataron hace 5 días. Ay. De eso la familia no habló. Nadie dijo nada. Nadie cayó preso. Y eso se quedó así. Entonces tú dices, todas estas muertes que se dan extrañas, que uno la ve. Perdón, la de Santiago, de la joven esta, una mujer muy joven, muy bonita, y que la matan en la calle en su jipeta BMW. La acribillan a plena ¿Cómo luz se del quedó día. así? Eso La nadie ha sabido patrona más. le decían. Continúa Sí. y excúsame. Te decía que este hombre lucía perturbado en ese discurso. Lucía perturbado. Ellos no pueden argumentar que le llegaron infiltrados. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos querían llegar al poder. Tenían hambre de poder y llegar al poder, y aceptaron que toda esa gente se Pero en subiera. una parte de sus discursos, perdón, él Sí. dice que no todos son iguales.
No, porque hay diferentes. Hay de uno más bajito. Óyeme, más. Sí. óyeme, el PRM en su totalidad, cuando hablo en su totalidad, es sumándole mayoría, sabe de que están involucrados. Tú lees hoy en día, tú lees los comentarios que han hecho al discurso de Paliza y tú no encuentras un solo dirigente PRM sacando la cabeza. No lo encuentras. Y la gente en su totalidad atacando el discurso. Todo. Ahora yo te voy a decir, el PLD gobierna 20 años. Tú no encuentras un dirigente del PLD involucrado en eso. Tú no lo encuentras. Ahí en las redes tienen publicada una foto de los llamados no visados, a los que le quitaron la visa. Y si tú lo miras, verás, ninguno son dirigentes del PLD, excepto Gripín, que era de la seguridad del partido. Pero esa gente no están vinculados al narcotráfico. Pero déjame decirte algo, ¿verdad? Que Gripín era subdirector del DNI, ¿verdad? Sí. Como subdirector del DNI le corresponde la obligatoriedad de ser un soplón de la DEA. ¿Y qué ocurre cuando la DEA viene y le plantea algo y él dice, no, mi compromiso principal es con mi partido, yo en esa no entro? Ah, usted es un cómplice. Y empiezan, ¿verdad? Pero todo lo demás que están ahí eran individuos ligados a las Fuerzas Armadas, la policía. Y dame decirte algo. Yo conozco a Crispín, un hombre, no sé si tuvo alguna relación con algún amigo, porque a veces cuando tú estás en el gobierno, gente que se te acerca. Mucha. Mucha gente que se te acercan. Y Crispín vive modestamente. Pero que ese señor también sale fuera, para Sí, Europa, y nadie le pone la mano. Significa que él no tiene ningún expediente raro. No, porque Entonces, supuestamente viene a Estados Unidos. Sí. Supuestamente la visa para ir a Estados Unidos que le quitaron, la visa. Ahí la foto que le tienen eso es que no puede ir a Estados Unidos, como le tenían a Guido en su tiempo. Sí. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es lo que resulta? Que como dirigente político, que usted no sepa qué es la droga, cómo los norteamericanos están involucrados en ese negocio y cómo manejan a aquellos que no le obedecen y que ellos lo involucran en ese negocio, que usted como dirigente político trate de ignorar eso. No, hombre, no sea payaso. No sea payaso. Fíjate. Si a Paliza lo agarran y le hacen lo que le hicieron a Noriega, no le han hecho nada. Porque Noriega era un baña gallina, como diría el general. Era un baña perro, Sí. comparado Un puncha frito. comparado con estos políticos de hoy. Mira, en el año, eso fue 85, 86, cuando empezó esta vaina de la droga, ¿verdad? Nosotros en el partido, en Vanguardia, en la revista política, en las declaraciones de Don Juan, en la conferencia de Don Juan, eso quedó claro para todo el partido. Y nosotros, una de las cosas que más claras nos quedó era el papel natural que la coca había jugado en los pueblos suramericanos. Porque tú no puedes subir y caminar esas lomas de los Andes, que va por esos 7 países, desde Venezuela hasta Argentina. Tú no puedes caminar esas lomas de los Andes sin masticar hoja de coca. ¿Qué resulta? Que cuando tú estás en eso, no te cansas. Tú lo permites. Vino ese bendito científico alemán de la Universidad de Gotinga, llamado Albert Neyman.
y decide que él va a separar El alcaloide del resto. el alcaloide. Se va para Alemania, se va al laboratorio y logra separar y convierte la hoja en el polvo. Ya tú no tienes que masticarla, porque al europeo no le funcionaba masticarla, sino que simple y llanamente tú la hueles. Bueno, era el producto más prestigioso del mercado y era lo que más se gozaba y era lo que más se vendía. Era un producto de uso de profesionales de la medicina. No solo abogados. todos los profesionales. De la élite. De la élite, De la así élite. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de principios del siglo XIX. 1859. Sí, 1859 claro. para hacerte exactamente, que cuando él logró la separación. Ahora, ¿qué resulta? Viene en Atlanta y el camarada John Stephen Pervenson le introduce la cocaína a la Coca-Cola. Y el consumo fue mundial. Y La por co- eso el la Coca-Cola- trabajador americano no se cansaba. No. Esa era la fama. No, pero ocurrió que la toma de la No, bendita pero que la Coca-Cola, Coca-Cola se creó como un medicamento primero. sí, era un jugo. Era un medicamento, Era un jugo. jarabe. Una especie de para jarabe. darle energía, para darle calor. Quitaba el dolor de cabeza. Todo era cocaína. Y la cocaína se inventó como sustituto de la morfina. Ahora, ¿qué pasa? Que beber Coca-Cola te obligaba a ir al baño. Los empresarios empiezan a encojonarse, que tantos trabajadores yendo para el baño, y digo, vamos a darle polvo. Hermano, empezaron a darle polvo. El negocio. ¿Tú sabes cuánto crearon? Nada más en Estados Unidos crearon 46 millones de consumidores. Ay, ay, ay. Ahora lo tienen loco, lo tienen en la calle, no saben qué hacer con ellos. Pero aún así, óyeme bien, aún así no han podido encontrar ningún químico que sea superior a la cocaína para combatir la depresión. Bien, José Ramón, Mira, para concluir. escuchando todos estos relatos y yéndonos al tema principal, que es lo que nos atañe a nosotros como comunicadores, y escuchando lo que es el discurso, lo que nosotros tenemos que pedirle, porque tampoco no quiero sacrificar al señor Paliza, ni está en la intención. Yo lo que creo que él tiene que rectificar y llenarse un poco de humildad, esa es mi recomendación, y quitarse el odio. Cuando él se quite el odio y reconozca que hay un problema nacional y que ellos apoyaron ese problema, entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que pensar a cambiar esto y sentarnos todos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque lo tenemos. Lo tiene, óyeme, eso está tan fuerte que hasta en la propia iglesia está. En la iglesia. Porque un cura permitió que le repararan una iglesia. Y atrás había El almacén. un tipo con un almacén. Entonces, óyeme. Pero no con un almacén de habichuelas, No. de arroz. Entonces, porque son unos genios, ellos se montan. El cura lo único dice, bueno, este muchacho tendrá estos cuartos, vamos a salvarle el alma. Tú sabes, perdón, pero José ¿qué Ramón, alma fue que le salvaron? ¿dónde la votó el señor Paliza finalmente? Ajá. Cuando dice que ahora van a introducir una modificación a la ley que establece el sujeto responsable. Sí. Y ocurre que ellos siempre, o sea, desde el 2020 hacia acá, tienen mayoría en el Congreso aplastante. Sí. ¿Por qué esa ley 155-17, Sí. si mal no recuerdo? ¿Por qué no se contempló a los partidos políticos desde el principio? No, eso no. ¿Por qué no han hecho la modificación después de 5 años en el gobierno? Óyeme, Muy todo- buena pregunta. todo el Congreso, financiado por esa fuerza, controlado por esa fuerza, es el Congreso que le ha aprobado 30,000 millones de dólares. Perdón, sujeto en obligado. préstamo. Sujeto obligado. En préstamo. Ellos no pueden, es que no pueden negar que no están aliados. Porque si fueran adversarios,
en el hemiciclo, esas fuerzas se hubiesen negado a apoyarle todos los préstamos y se lo han facilitado ahora. En estos momentos, el presidente de la República no tiene cómo sostener al gobierno estando Paliza al frente. Bien, señores, hasta aquí Realidad Global. Gracias por el favor de su atención. Entonces ustedes tienen que ser el jurado. Realidad Global.